Hola, mi nombre es Lisette Acosta Ulloa, soy docente de la Universidad del Sinú en el área de ciencias morfológicas. Mis materias son histología, embriología y biología celular. Hoy quiero presentarte el curso de histología. Comenzamos con una reflexión de Charles Chaplin, que fue un genio en el cine. Y él nos dice, la vida es una obra de arte que no permite ensayo. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos. ¿Cuáles son los aplausos de esta etapa de tu vida? Reflexiona sobre esta frase y obtén los aplausos en este curso y en todos los aspectos de tu vida. La asignatura de histología, a la cual le doy la bienvenida, es una asignatura maravillosa. Es la ciencia que estudia las células, que estudia los tejidos, que nos dice cómo es el organismo humano si pudiéramos verlo con el microscopio. Y precisamente este maravilloso mundo microscópico lo vas a poder conocer con esta materia que es la histología. Aquí estamos presentando ya algunas fotos que vamos a utilizar después en nuestro curso, donde podemos ver, por ejemplo, este tejido blanco que se ve aquí, que es el tejido adiposo. Aquí podemos ver el tejido epitelial, que se ve formando una gruesa capa protectora, por ejemplo, en el esófago, que es un tubo que forma parte del tubo digestivo. Aquí podemos ver el músculo, que es ese tejido que nos permite hablar, que nos permite correr, caminar, bailar y nos permite también mantener una postura. Aquí vemos esta preciosa célula que es muy linda porque es una neurona. Este es el tejido nervioso, que es precioso no solo por su estructura, sino también porque este tejido es el que controla todas las percepciones que tenemos del mundo exterior y controla también el funcionamiento de nuestros órganos internos. Con respecto a la histología, ¿qué se aprende en histología? La histología es la anatomía, pero microscópica. El organismo está compuesto por moléculas. Las moléculas forman las células van a formar los tejidos y los tejidos forman los órganos y estos órganos van a formar los sistemas de órganos. Es decir, que todos los tejidos van a estar compuestos por células, por matriz extracelular, por líquido tisular. Y el organismo humano, que estamos comenzando a estudiar, va a estar formado por células, que son la base de la pirámide, los tejidos, los órganos, y estos órganos forman los sistemas. Al conocer la estructura de las células y los tejidos que forman el organismo, se pueden interpretar las funciones normales y sus posibles alteraciones. ¿Cuál es su estructura al microscopio? Esa es la pregunta fundamental de esta materia. Aspectos de la estructura microscópica de la célula. Y cuáles son los tejidos básicos que forman el organismo. Cómo se observan al microscopio. Con respecto a el significado de esta palabra histo, significa tejido, textura. Y los tejidos básicos son el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Estos tejidos tienen las funciones de protección, de secreción estructural, de movimiento, de coordinar sus funciones, relacionar a nuestro organismo con el medio. Y la histología, conocer la histología,
te permite asomarte a un mundo microscópico en el cual se pueden estudiar las características propias de los componentes de las células y las características de los tejidos que sirven como base para el estudio de los órganos y los sistemas. Resumiendo los propósitos de esta materia, vamos a estudiar la composición y las características histológicas de las células y los tejidos básicos y a interpretar las estructuras con el uso de microfotografías y esquemas. La histología nos permite no solamente entender la estructura del cuerpo, sino relacionar las estructuras con la función. Es la base de la función de cada uno de los tejidos y de cada uno de los órganos. Está relacionado con otras materias, como es la biología celular, la fisiología, la bioquímica, la anatomía, la embriología, la patología. Ahora, ¿cuál será el método de estudio fundamental de esta disciplina? La observación. Y antes de realizar la observación, la preparación teórica de que debemos tener, leer, entender, traducir, usar imágenes, interpretar esas imágenes y saber qué es lo que quiero ver. Es decir, analizar esa información visual que nosotros estamos viendo. Aquí vemos que la interpretación, es decir, por ejemplo, fíjense que cuando yo estoy observando una estructura tubular, por ejemplo, yo debo de saber analizar si es un corte transversal, si es un corte longitudinal, si es un corte oblicuo, porque las imágenes que vamos a obtener al microscopio van a ser diferentes. También si estamos observando un esquema, como es este, por ejemplo, que tenemos en la base de la diapositiva, o si ya estamos observando una foto al microscopio. Aquí, cuando nosotros hablamos de interpretación, por ejemplo, yo primero veo las células epiteliales, veo su estructura en un esquema y ya después entonces voy a una foto donde yo puedo comparar esa foto con el esquema que me sirvió para iniciar mi preparación en este tejido. Aquí también yo primero interpreto la información teórica que está en el texto, observo los esquemas y ya al final hago la observación microscópica del tejido, cómo se ve al microscopio. Esa es la pregunta fundamental que tenemos en esta materia. Vamos a ver el organismo humano, pero ante las lentes del microscopio, que nos los va a aumentar y a darnos los detalles que nos van a servir para entender el funcionamiento del organismo. Tenemos muchas posibilidades de bibliografía. Les recomiendo como primer libro el ROS de la sexta o de la séptima edición. Es un atlas de histología con texto y también tiene muchas imágenes. También el Gardner de la sexta edición, que tiene esquemas muy bonitos, muy interesantes. El Gardner de la tercera edición, que no tiene muchas imágenes, pero sus descripciones son muy buenas. Y el libro de histología básica, que como el nombre lo dice, es un libro de histología básica, por lo tanto es muy práctico para estudiar por él. También vamos a utilizar laminarios virtuales, vamos a utilizar los atlas que están en internet, el folleto de clase práctica que se va a colocar en cada módulo, materiales complementarios, atlas que podemos ver en internet y todos los materiales que van a tener disponibles en Canvas. Ustedes nunca se van a sentir solos. Yo los voy a estar acompañando siempre, todo el semestre, con toda una serie de indicaciones, de materiales que les vamos a suministrar.
volvemos de nuevo a decir para concluir que los tejidos están formados por células, por matriz extracelular, por líquido tisular, que tenemos 4 tejidos básicos: el epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso. Aquí tenemos un avance de la película que vamos a ver en este semestre, es decir, por ejemplo, la imagen A, cómo se observan las células, el núcleo, el citoplasma en un tejido epitelial. Aquí vemos también el núcleo y el citoplasma de la célula en el hígado, por ejemplo. Aquí vemos células que forman parte de las células secretoras del estómago. Y aquí en el núcleo está situado el ADN, que es más oscuro, que es basófilo. Todo esto lo vamos a poder ver en este curso con mucho más detalle. Aquí, por ejemplo, la diferencia que hay entre el microscopio óptico y el microscopio electrónico. En el microscopio electrónico vamos a ver los detalles muy pequeños dentro de una célula. Por ejemplo, esto que vemos aquí, el aparato de Golgi, es un orgánulo dentro de una célula. Aquí, estas estructuras que estamos viendo aquí son especializaciones de la superficie de una célula que se ven inclusive a relieve, ¿no? Es un microscopio electrónico que se llama de barrido y por eso se puede ver el relieve de las estructuras. Aquí, sin embargo, este microscopio electrónico es un microscopio de transmisión y por eso se ve una imagen plana. Y bueno, estudiaremos cuál es la diferencia entre el microscopio electrónico y el microscopio óptico en cuanto a su funcionamiento y a sus características. Aquí vemos, por ejemplo, los diferentes tipos de células al microscopio óptico. Esto es un músculo y estas son las células que forman el músculo. Este es el cartílago, por ejemplo, que forma parte de nuestro organismo. Aquí tenemos la superficie de la articulación, de una articulación móvil, que está la presencia de este cartílago que disminuye la fricción. Y fíjense cómo es ese cartílago cuando lo podemos ver al microscopio. Aquí tenemos el hueso, que es un tejido rígido, pero es un tejido vivo porque está calcificado. Este es el hueso que le da la armazón, la estructura a nuestro cuerpo y aquí lo vemos al microscopio. Podemos concluir preguntando por qué la histología es una materia importante en el estudio del organismo humano. ¿Cómo se relaciona la histología con otras materias de las ciencias básicas y clínicas? Y de nuevo, reiteramos, bueno, la bibliografía que pueden utilizar: el Ross, el Junqueira, la guía de clase práctica, el Gärtner. Y para despedirme de ustedes, bueno, les doy las gracias y les digo que tienen que despertar y que tienen que estudiar mucho para poder tener todos esos aplausos de los que hablábamos al principio. Muchas gracias y es un gusto para mí comenzar este curso con ustedes.